Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 19. Y en esta mañana vamos a intentar desarrollar los 3 primeros versículos de ese capítulo. Hemos ido avanzando poco a poco en el libro de Apocalipsis. Los primeros capítulos del libro de Apocalipsis describían la realidad de la iglesia, de una iglesia que estaba sufriendo y con mucho dolor y mucha angustia. Y en medio de su angustia confiando en el Señor, poniendo su esperanza y su confianza en el Señor, pero también con muchas preguntas. Y a lo largo de todo el desarrollo del libro de Apocalipsis hemos visto que esas angustias y esos tormentos e injusticias han llevado en algunos momentos a diezmar la iglesia, pero también a que se hagan más sonoras las preguntas o los interrogantes. Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, ¿por qué? O Señor, ¿por qué no vienes y nos llevas? El capítulo anterior que vimos, el 18 y el 17, estábamos contemplando bien interesantemente el juicio contra la gran ramera. Todos los cargos, todo el sistema de maldad que ella ha configurado. Terminamos en el capítulo 18 hablando de un gran cántico que se entona en el capítulo 18, pero es un canto supremamente triste. Es un canto a 3 voces, ¿cierto? Como a 3 estrofas y 3 voces, donde hay unos relevos, pero cada relevo es más lacónico, más triste, más melancólico, describiendo el juicio contra la gran ramera y todos los dolientes o los cómplices que van a sufrir gravemente el tormento y el juicio. Recuerden que las frases que más se repiten en el capítulo 18 es lloro y lamento. ¿Sí? ¿Quiénes lloran y se lamentan? Los reyes. Después lloran y lamentan los mercaderes, y después los pilotos y los transeúntes. Y toda la multitud de la ciudad de Babilonia se lamenta por la destrucción. Es un cántico funesto, es un cántico lúgubre, es un canto funeral, describiendo el dolor y la consecuencia del juicio de Dios. Pero inmediatamente termina ese cántico en el capítulo 18, comienza el capítulo 19. Dice, después de esto, oí, o acto seguido, o inmediatamente después, ¿sí? Oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Capítulo 18, un canto fúnebre, triste, de parte de los que han estado en contra del Cordero. Y el capítulo 19 nos introduce con un nuevo cántico, pero este canto es glorioso. Este no es un canto triste, un canto que se canta en un funeral. El canto del capítulo 19 es un cántico que entona una multitud, a una sola voz, no es un cántico a 3 voces, es un cántico a una sola voz. Una sinfónica multitudinaria, una sinfónica muy armónica y que entona el canto glorioso de los redimidos, el canto de la victoria. Es totalmente distinto, ¿sí? Es totalmente distinto el canto de un funeral o el canto de una fiesta, donde hay alegría y placer y celebración. La pregunta introductoria que nos podemos hacer es, ¿qué cántico entona usted? ¿El canto del funeral? ¿De los derrotados, de los enemigos de Dios, o el canto de los victoriosos? Claramente la Escritura nos dice que los que van a participar de esta sinfónica son los creyentes. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud que decía, aleluya. Yo no sé si a usted alguna vez lo llamaron el aleluya, pero muchas veces a los cristianos cuando comenzamos en el Evangelio, nuestros amigos o nuestros familiares nos ofenden o pretenden ofendernos diciendo es que ahí va el aleluya. Pues esa no es ninguna ofensa para nosotros. Eso es fabuloso que nos llamen aleluyas, porque realmente somos aleluya. Realmente nosotros cantamos ese himno que cantan los cristianos y realmente nosotros nos unimos a ese coro o a ese estribillo que se va a repetir una y otra vez en la Biblia y aquí en el capítulo 19, que es aleluya. Y la multitud decía, aleluya. Ahora, ¿qué significa aleluya?
Algunos han dicho que aleluya es una palabra muy gloriosa y muy festiva que entonan los creyentes, pero realmente aleluya es la composición de dos términos del hebreo que significa alabad a Jehová. ¿Sí? Alabad a Jehová. Aleluya significa o traduce alabad a Jehová. Es decir, cuando usted le dice es que usted es un aleluya, pues usted tiene que decir claro, porque es que ese es mi encargo, esa es mi misión, ese es mi llamado. Yo fui llamado para alabar a Jehová. Recuerden que cuando nosotros estudiamos el catecismo, la primera pregunta de nuestro catecismo histórico dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Y cuál es el fin? Pues alabar a Jehová, ¿sí? O glorificar, o gozarse, o deleitarse en Él por siempre. Por supuesto, mientras nosotros trasegamos en esta vida, esa alabanza a nuestro Dios está muchas veces opacada por nuestro pecado, por los sufrimientos y por las circunstancias de la vida. Hermanos queridos, la expresión aleluya es una expresión común en la Biblia. ¿Sí la han encontrado en lugares de la Biblia? Especialmente en el Antiguo Testamento. Son muchos los salmos que usan la expresión aleluya. Y son otros muchos salmos que comienzan en su poesía o en su composición con la expresión alabad a Jehová, es decir, aleluya. Muchos salmos en la Biblia llevan esa expresión. No es una expresión que puede ser pasada desapercibida, no es una palabra que puede ser pasada por alto. Hoy en día se alaba mucho, pero no se alaba a Dios, se alaba a los hombres. ¿Cierto? Recuerden que, por ejemplo, en el tema del deporte, se alaba mucho a los deportistas, o en el tema de la música, o los actores, o la gente importante, es ovacionada o alabada, pero ahí no se pudiera atribuir ese aleluya, porque el aleluya es una expresión exclusiva para Dios. De hecho, la raíz de ese término es hebrea, y el primer uso que se le dio a esa palabra fue en la Biblia. No se le da un uso secular. Hoy en día se le da un uso secular, pero ese es un uso inapropiado. El uso de esa expresión está en la Biblia. Algunos dicen que esa expresión se comenzó a usar especialmente en el Éxodo, o a partir del Éxodo, que no se usó en el Génesis, porque en el Génesis por lo menos 165 veces aparece el término de Dios o el nombre de Dios completo, no abreviado. Pero a partir del Éxodo, según dicen algunos, se comenzó a usar la expresión abreviada del nombre Jehová, que es Jab, ¿cierto? O Yab, que es el término abreviado que aparece en muchos lugares de los Salmos. Y yo quiero que miremos, por ejemplo, el Salmo 135:3, que dice alabad a Jab, o alabad a Jehová, que sería la forma abreviada y aparece en mayúscula, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Y en el Salmo 115, versículo 18 también dice, pero nosotros bendeciremos a Jab, ¿cierto? O puede leerse mejor, bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre, aleluya. Entonces lo que algunos dicen es que a partir del Éxodo, después de la revelación de los mandamientos, y después de que Dios da un mandamiento, que es el tercero, que dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que lo hizo público, y quedó escrito en las tablas de la ley, el pueblo hebreo comenzó a tener mucho temor de usar el nombre de Dios de forma completa. Y entonces comenzaron a guardar silencios cuando hablaban o mencionaban el nombre de Dios. Otros comenzaron a usar abreviaturas para referirse a Dios, y una abreviatura fue Jab. Y otros usaron lo que se conoce como el tetragramatón, que son los 4 símbolos hebreos para describir el nombre de Dios, o el nombre Jehová, o Yahvé, o Elohim. Entonces es importante que nosotros notemos eso. Ahora, esa expresión abreviada se unió al verbo que es el verbo alabar, o el verbo exaltar, o el verbo glorificar. Entonces de ahí viene la palabra o la frase aleluya, que significa alabad a Jehová, ¿cierto? Alabad a Jehová, o reconocer o exaltar el nombre de Jehová. Es una palabra que básicamente a nuestro idioma ha llegado no como una traducción, sino como una transliteración, ¿sí? Y que nosotros la repetimos en nuestro idioma y se usa en todos los idiomas del mundo como una expresión de júbilo. Aleluya no solamente significaría alabad a Jehová,
sino que aleluya es como un coro, ¿sí? O como una especie de una repetición de unas porristas que repiten y repiten algo para expresar júbilo, o para expresar alegría, o para invitar al pueblo o a la multitud que estén alegres, que estén cantando y que participen de esa celebración. Entonces, aleluya también significa victoria, también significa celebren, o regocíjense, o estén jubilosos, porque estamos frente a un hecho histórico nunca antes visto y porque hay motivos suficientes para estar alegres. Contrario al cántico del 18, que era un cántico funesto o funeral, estamos ante un canto muy alegre. Y cuando estamos ante la alegría, la expresión común es regocíjense, alégrense, pónganse en órbita porque estamos celebrando y reconociendo el nombre de nuestro Dios. Salmo 104, versículo 35 dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová, aleluya. Y yo estoy mostrándoles que sí hay varios lugares en la Biblia donde aparece esa expresión, especialmente en los Salmos. Y en el Salmo 112:1 dice, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y en el Salmo 146:1 dice, aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y luego en el Salmo 106:48 dice, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Entonces pudiéramos decir, casi sin lugar a equivocarnos, que una de las expresiones festivas o jubilosas o alegres más repetidas o más reiteradas en el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento para adorar a Dios es la expresión aleluya o alabad a Jehová. Y yo creo que tiene que continuar siendo una de las frases más repetidas hoy en día para nosotros. ¿Por qué? Primero, porque ese es el fin principal y más noble del hombre. Y segundo, porque nosotros con mucha frecuencia nos distraemos. Y al distraernos terminamos rindiéndole culto a otras cosas, o a las criaturas, o a otros hechos, o pidiendo o exigiendo alabanza para nosotros y olvidándonos que la alabanza le pertenece únicamente a nuestro Dios. Pareciera ser que en los salmos o los salmistas tenían como una especie de coros para incitar o animar o motivar al pueblo a cantar. Y una de esas formas es, alaben al Señor. Normalmente cuando cantamos o cuando dirigimos, invitamos a la congregación a que alabe al Señor. Porque a veces decimos, vamos a alabar al Señor y algunos están dormidos u otros están distraídos. Y la manera natural es, vamos todos a alabar a nuestro Dios. La pregunta es, ¿por qué después de esa descripción tan gráfica, tan completa del juicio sobre Babilonia, desde el capítulo 15 estábamos viendo juicios, bestias, dragones, reptiles, una mujer fornicaria, una cantidad de cómplices injustos? ¿Por qué luego toma giro esta composición y en el capítulo 19 comienza llamando al pueblo a alabar a Dios? Pareciera que el vidente, que es Juan, escucha esta voz y observa en la visión una nueva multitud distinta a la multitud del capítulo anterior. La multitud del capítulo 18 estaba lamentándose, no arrepintiéndose, no estaban alabando, estaban lamentándose, estaban considerando sus pérdidas, estaban viendo todo el fracaso que habían tenido, estaban viendo las ruinas y llorando con mucho lamento y con mucha rabia. Mientras que la multitud del capítulo 19 introduce esta parte cantando a Dios. Después de esto, y una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Noten que hay dos escenarios. El del 18 es un escenario terrenal, Babilonia, ¿cierto? Junto al río Éufrates. El escenario del capítulo 19 es celestial. Después de esto vi una multitud, ¿dónde? Y oí una multitud en el cielo. Son dos multitudes o dos escenarios distintos. Un escenario en Babilonia lamentándose y con un canto funesto o fúnebre. Una multitud en el cielo cantando y diciendo alaben o alabemos al Señor. ¿Quién es esa multitud? Tenemos que nosotros identificar esa multitud, ¿cierto? Recuerden que en varias oportunidades se nos había hablado de una multitud.
Pero generalmente en el libro de Apocalipsis, cuando hablaba de una multitud y se refería a la iglesia, generalmente estaba hablando en clave profética. Es decir, esa multitud que canta será la que estará al final en las bodas del Cordero. Generalmente cuando hablaba de la multitud estaba hablando en términos de una visión. Sin embargo, aquí no está hablando en términos de una visión. Dice, después de esto, ¿qué sucedió? Oí una gran multitud que decía, recuerden que una de las expresiones comunes en el libro de Apocalipsis es, escuché una voz semejante, ¿recuerdan? O parecida o similar. Aquí no dice que era semejante a una multitud. ¿Qué es lo que dice? Escuché una multitud. No era semejante, no era parecido, no fue algo que a él lo comparó, lo asimiló con algo, sino que claramente nos está diciendo que esto es un hecho real que se va a dar al final de los tiempos y que ese hecho real tiene que ver con la gran multitud de creyentes redimidos que está en el cielo o en la presencia de Dios y que participarán activamente de un coro celestial. Esto es maravilloso, hermanos, porque no está diciendo que era una multitud aquí enfrentando el dolor y la angustia. No está hablando de una multitud bajo el altar clamando y diciendo ¿hasta cuándo? No está hablando de una multitud que era perseguida y asediada por los emperadores. Aquí está describiendo una gran multitud que está en el cielo. No es como en el cielo, sino que está real o literalmente en el cielo, o como dicen los jóvenes hoy, es literal. ¿Sí? Están en el cielo. Y cada uno de esa multitud participa de un canto público que decía, el cántico también es claramente descrito, la letra del canto, los énfasis del canto son descritos por Juan en esta visión, y él no dice, me parecía que decían, ¿sí? o yo percibí que decían, no dice, ellos realmente están en el cielo, y ellos dicen lo siguiente, abre comillas. Y el cántico de la gran multitud comienza con una expresión de motivación para alabar al Señor. Aleluya. Qué cosa tan interesante. El cántico público en el cielo comienza con un énfasis común del culto hebreo o de la liturgia hebrea que era alaben al Señor. Alaben al Señor. ¿Sí? Comencemos alabando al Señor y Él comienza a describir los hechos de Dios. Ahora yo quiero que nos concentremos un poco en lo que esta gran multitud en el cielo entonaba. Y dice, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. ¿Qué es lo primero que describe esta multitud en su cántico? La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Quiénes son entonces los que están cantando? Si lo primero que ellos reconocen es la salvación. O sea, no necesitamos imaginar mucho para nosotros saber quiénes eran los que cantaban. ¿Sí? No tenemos que hacer muchos malabares en nuestra mente, ni tampoco en la escritura para encontrar el relato claro o con precisión quiénes cantaban. Si el cántico comienza diciendo, alabemos al Señor por su salvación, entonces ¿quiénes cantaban? Los redimidos. Los salvos, los creyentes de todos los tiempos, los que habían sido silenciados en el capítulo 18, ¿recuerdan? Los profetas, los apóstoles, los santos, los creyentes de todos los tiempos y las épocas que habían sido muertos por esta bestia fornicaria, son los que están en la presencia de Dios y entonan una canción que dice, aleluya, la salvación es de nuestro Dios. Ahora, hay dos maneras para saber que los que están cantando son los redimidos. Primero, porque el comienzo de este cántico elogia o engrandece el actuar salvador del Señor. Pero también porque al final de esa primera línea, en el versículo 1, dice, la salvación es de nuestro Dios. ¿Sí? Ese adjetivo, ese pronombre personal plural, nuestro Dios, nuestro Salvador, lo que pone en evidencia es que los que están cantando son los redimidos, es decir, los beneficiarios de la redención, aquellos que se han gozado con la salvación y que están viendo la plenitud de la misma
ahora en el cielo entonan el cántico de los redimidos. Hermanos queridos, este cántico es distinto al cántico que los creyentes habían entonado anteriormente. Recuerden que el libro de Apocalipsis está lleno de cánticos. Desde el capítulo 4 hay cánticos en Apocalipsis. Pero la mayoría de los cánticos de los creyentes en el libro de Apocalipsis, a excepción de los que vienen, eran cánticos de fe. Eran cánticos proféticos, eran cánticos donde los creyentes decían: Señor, yo algún día estaré contigo. Yo por fe contemplo mi salvación. Yo por fe espero que tú me llevarás a la gloria. Y esos son los cánticos que nosotros cantamos hoy en esta mañana. Los cánticos, todos los que entonamos hoy son canciones de fe, donde nosotros proclamamos verdades de fe, promesas de fe, pero que muchas de ellas todavía no son plenas. Por eso son promesas, por eso son cánticos en fe. Nosotros decimos: Señor, cuando allá se pase lista, pues allí estaré presente y contestaré, pero todavía no se ha pasado lista. Pero este canto, a diferencia de esos cánticos anteriores, no es un canto de fe, es un canto donde ya se están disfrutando las plenitudes de la salvación. Por eso los creyentes en una gran multitud cantan: la salvación, la honra y el poder son de nuestro Dios. Ahora noten que los otros cantos en Apocalipsis que hemos visto anteriormente dicen: tú nos has redimido. Pero aquí no comienza este cántico diciendo: tú nos has redimido, porque si fuese así estarían más en función del beneficio que ellos han recibido y no de quien otorgó el beneficio. Sin embargo, este cántico del capítulo 19 da una base segura, describiendo primero el carácter de Dios y segundo describiendo los hechos de Dios. Y son dos acciones valiosas por las cuales nosotros debemos alabar a nuestro Dios. Primero, por lo que Él es, y segundo, por lo que Él hace. Y tercero, por los beneficios que nos llegan. Pero aquí el cántico no está en función de los beneficios. El cántico está en función de lo que Dios es y de lo que Dios hace. ¿Qué es? Es Dios, Señor, glorioso y digno de honra. ¿Y qué ha hecho? Ha salvado. La salvación es un beneficio atribuible exclusivamente al Redentor, por lo cual el pueblo o los redimidos entonan a una sola voz: alabad a Jehová. Yo les pregunto, ¿hay una razón más poderosa para cantar al Señor que la salvación? Los creyentes no tenemos una razón más poderosa que la redención. ¿Sí? Los creyentes no tenemos un punto de partida más común que nos una que la redención recibida por gracia. Y esto es extraordinario y el cántico lo exalta. Alabad al Señor porque Él es nuestro gran Salvador. Ahora, cuando la Biblia habla de la salvación, que es un hecho de Dios, que es un atributo de Dios que nos ha traído y que nos ha revelado, ¿de qué más hace mención? Tangencialmente. Si hay salvación, ¿qué hay? Hay vida eterna, pero ¿hay vida eterna para quiénes? Para los redimidos. Y si hay redimidos, ¿qué hay? ¿Qué existe? Hay sacrificio y hay pecadores. ¿Sí? Porque la salvación no es un hecho en el vacío. La redención que Dios otorga no es un beneficio sin ningún sentido, sin ninguna razón. Es un beneficio que tiene una connotación, y la connotación es la justicia de Dios y la santidad de Dios. Como hay pecadores y los hombres no se pueden salvar, ¿qué necesitan? Un Salvador. Es decir, cuando el cántico comienza diciendo aleluya, las salvaciones de Dios, ¿cuál sería la segunda parte para entender el sentido? Las salvaciones de Dios y el pecado es nuestro. ¿Sí me hago entender? Si hay Salvador, hay pecadores que han sido alcanzados. Y esos pecadores ostentan una condición nefasta y terrible de condenación, pero no han sido condenados gracias a un benefactor que les ha otorgado la salvación. ¿Sí me hago entender? Entonces, en primer lugar, cuando el cántico introduce, lo que nos está diciendo es: alaben al Señor porque ustedes son pecadores, pero habiendo sido pecadores, han sido redimidos, y alaben al Señor no por su pecado, sino porque ustedes tienen un Salvador que los alcanzó y les ha perdonado los pecados. ¿Me hago entender? Es decir, la iglesia nunca puede perder de vista o puede perder de mira que la razón de su cántico es la redención.
Y notemos, hermanos, y ustedes lo pueden examinar en mucha de la música religiosa contemporánea, o lo que llaman hoy música gospel, que gran parte de esa música no está centrada en Jesucristo, ni está centrada en la salvación de Cristo. La mayoría de veces está centrada en nuestros sentimientos, ¿sí? En cómo me siento yo. ¿Sí? Entonces me siento feliz, me siento alegre, me siento bendecido. ¿Sí? ¿Y eso qué? Eso no tiene ningún sentido. Frente al carácter de Dios y frente a la obra de la redención y frente al propósito para el cual fuimos llamados. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios y fuimos redimidos para alabar su nombre. No hay otra razón. Ahora, no estoy diciendo que toda esa música sea mala, pero gran parte de esa música, tanto su mensaje como el espíritu de esa música, es muy sensitiva, ¿cierto? Es para despertar nuestros sentimientos y para hacer que nosotros nos sintamos cada vez que más grandes, ¿cierto? Y elevar nuestro ego y casi que decir nosotros, ¿qué habría hecho Dios sin nosotros? ¿Sí? Casi como que Dios nos deba a nosotros la salvación. Como que nosotros fuimos los que constituimos a Dios Redentor y como que Dios estuviera que beneficiarse de nosotros. Pero no es así lo que dice el Evangelio. El Evangelio lo que dice es que nosotros existimos para la gloria de Dios y por Él, y que nosotros vivimos para Él y que no hay nada que Él nos deba a nosotros, que somos nosotros los que tenemos una deuda impagable y ante esa incapacidad e imposibilidad de poder satisfacer esa deuda, Dios a través de Jesucristo nos ha redimido para que tengamos esperanza. Después de esto oí una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, o tradúzcase, alaben al Señor porque Él es nuestro Salvador. El primer motivo del canto. Ahora uno diría, ¿y por qué no cantar a la creación? ¿O por qué no cantar al Dios guerrero? ¿O por qué no cantar al Dios que derriba a los enemigos y vence a nuestros enemigos y hace justicia? ¿Por qué el punto de partida del cántico no es la justicia? ¿Por qué el punto del cántico no es la soberanía o la providencia? ¿Por qué la primera línea, el primer punto, la primera piedra principal del cántico, de la composición es la salvación? ¿Por qué? Porque recuerden que Apocalipsis es la síntesis de la historia de la redención. Y recuerden que todo el propósito de la revelación es revelarnos a Cristo como Redentor, no como Creador. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y recuerden que desde Génesis capítulo 3 tenemos promesas redentivas que se están consumando en el libro de Apocalipsis. Siendo que la redención es el hilo central de la historia, siendo que la revelación de Jesucristo como Redentor es el propósito del Evangelio, siendo que el propósito por el cual Dios desarrolló la historia y nos tiene a nosotros es para mostrar a Cristo como Redentor, ¿cuál debe ser la primera estrofa del cántico? Salvación. Si nosotros decimos que el propósito de la revelación es la redención, pero cantamos a la soberanía y cantamos a la justicia y cantamos a la providencia y no a la redención, estaríamos equivocados. Porque no estaríamos dando honor al sentido lógico de la revelación y al propósito por el cual tenemos el Evangelio. Jesucristo es nuestro gran Salvador. Y si Él es Salvador, usted y yo somos pecadores. Recuerden capítulo 3 de Génesis. Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y Dios va al huerto y toma cuentas, dice la Biblia que los encontró desnudos y les dijo, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Han comido del árbol que les dije que no comieran? ¿Y recuerdan cómo estaban vestidos? Ellos no estaban realmente desnudos, visiblemente ellos estaban cubiertos, porque la Biblia dice que se habían cubierto o se habían hecho cubiertas con hojas. O sea, visiblemente no estaban desnudos, pero ¿cómo los ve Dios? Desnudos porque estaban desprovistos de la justicia celestial. Y para cubrirlos, ¿qué hizo el Señor? ¿Recuerdan? El primer sacrificio mató animales, derramó sangre de animales, tomó pieles, y todo eso se toma no solo como un hecho literal para Dios cubrirlos y protegerlos, sino también para darnos una connotación de lo que es el Evangelio. Es decir, el Evangelio consiste en un sacrificio. El Evangelio consiste en que alguien tiene que morir. La ley dice, el hombre que pecare, morirá. Todos nosotros somos pecadores. ¿Por qué no morimos? Porque alguien murió en nuestro lugar.
Y eso se llama evangelio. Por lo tanto, aleluya, alaben al Señor porque alguien murió por ustedes. Miren lo interesante, recuerden que esa multitud en el capítulo 10, 15 y 16 está sobre el mar de vidrio, ¿recuerdan? Es decir, están a salvo. Esa multitud que está sobre el mar de vidrio y que ahora está entonando esta sinfonía, no lo están por sí mismos allá. Es decir, no llegaron por esfuerzo propio. Cuando hay competencias, ¿cierto? Recuerden que recientemente hubo competencias ciclísticas importantes y nuestros ciclistas son buenos para escalar. Uno espera que los competidores lleguen, pero el que llegue a la meta, ¿por qué llega? Por mérito. Él llega y conquista el premio o el podium por mérito propio, es decir, porque se esforzó, porque se preparó más, porque tiene mejores condiciones físicas y porque ha hecho un buen entrenamiento y tiene un buen entrenador. Pero en este caso, toda esa multitud está en el podium. ¿Por qué están allá? ¿Por algún mérito propio? ¿Por algún esfuerzo personal? ¿Por una vida loable de santidad? O sea, ¿alguno de ellos llegó allá porque lo merecía? Ustedes y yo sabemos que no. Que ninguno de los que están allá en esa multitud, ni nosotros que estamos acá y tenemos la fe en el Señor, llega al reino celestial o llega a las bodas del Cordero por mérito propio. Entonces, como ninguno llega por mérito propio, al llegar allá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cantar y decir, yo estoy aquí gracias a un Salvador, o gracias al Redentor que dio su vida por mí. Y esa es la primera mención, y eso es una mención importantísima en este cántico, porque es una mención de gratitud. Nosotros normalmente olvidamos ser gratos con las personas que nos ayudan. Eso es una condición propia de nuestra vida. Somos desagradecidos. Y cuando hacemos menciones a los logros, casi siempre hacemos menciones como si esos logros nos pertenecieran. Es que gracias a Dios me fue bien este año. Sí, pero gracias a Dios, ¿y a quiénes? A personas que nos ayudaron. O sea, yo no logré todos los objetivos de este año por mí mismo. Lo logré gracias al Señor primero, pero también a muchas personas que me ayudaron. En la casa, en la iglesia, en el vecindario, en el trabajo. O sea, nunca llegamos por mérito propio. Y aquí esta es una de las mejores menciones. Todos los creyentes en esa multitud en el trono celestial entonan una canción y la primera palabra que sale de los labios de ellos es alabemos al Señor porque Él es nuestro Salvador. Esa es una mención de gratitud, es una mención de honra. Es una mención de exaltación de que estamos aquí no por razón nuestra, estamos aquí porque alguien pagó el precio y porque alguien dio su vida por nosotros y no podemos pasar por alto ese personaje o ese ser que entregó su vida por nosotros, cosa que nosotros sí pasamos por alto muchas veces. Muchas veces cuando hablamos de nuestra vida cristiana se nos olvida recordar que estamos aquí por el Señor. Entonces la primera mención es aleluya porque Él es nuestro Salvador. Ahora, ¿qué clase de Salvador necesitamos para ir al cielo? Un Salvador poderoso, glorioso, santo, perfecto, que de manera plena y absoluta, sin ninguna queja ni reclamo, entregó su vida por nosotros. Cuando uno está en el escenario del Calvario, no encontramos una queja, un reproche de parte del Señor Jesús. Y uno ve toda esa última semana tan terrible, ¿cierto? De mucha persecución y oposición, cómo lo trataron o maltrataron, dice la Biblia que cometieron todas las injusticias contra Él. Todas las ofensas verbales, físicas, lo acribillaron, lo torturaron, lo empujaron. O sea, ¿qué no hicieron contra Él? Pero algo supremamente interesante, la Biblia dice que Él nunca reclamó. Nunca abrió su boca, aun cuando lo desafiaban y lo retaban. Diga algo. ¿No es que era el Hijo de Dios? No te quedes callado. Pero la Biblia dice, Él enmudeció y no abrió su boca. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús era que no tenía nada que decir? ¿Jesús era que no podía defenderse? Claro que podía defenderse. Y tenía tanto para decir porque es Dios y creador absoluto.
Pero ¿por qué enmudeció y no abrió su boca? Primero, porque estaba profetizado. Segundo, porque la Biblia dice que Él se entregó voluntariamente y sin ningún tipo de reproche. Si Jesús se hubiera quejado al ir a la cruz, nosotros pudiéramos atribuirle que Él no estaba realmente convencido del propósito y que no estaba cumpliendo ese deber en justicia, sino que era como una obligación. Pero la Biblia dice que Él estaba plenamente satisfecho cumpliendo el deber. Ahora, frente al no reclamo de Él, nosotros sí reclamamos mucho. Una de las características de nuestras es que por todo nos quejamos y reclamamos. Pero en este cántico final los creyentes dicen, aleluya, Él es nuestro Salvador. Se entregó voluntariamente, se entregó sin reclamo, se entregó sin reproche. Fue grandioso, fue majestuosa su entrega, fue prodigiosa, porque no reclamó y porque Él cumplió plenamente los estándares de la redención. Por eso el cántico del Salmo 19 es, alaben al Señor porque Él es nuestro Salvador. Si hay un motivo por el cual nosotros podemos alabar al Señor es por la salvación. Recuerden que todo el mundo, aún los ateos, reconocen a Dios. En muchas naciones los gobiernos hacen menciones a Dios. La pregunta es, ¿qué Dios? ¿Cuál es el Dios de ellos? Porque el Dios de los cristianos se llama Jesucristo, el Redentor que dio su vida por nosotros. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y Deuteronomio 7, 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por lo tanto, en el Salmo 118, 21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. No nos eligió por mérito, no nos salvó por obligación, no nos salvó por ninguna razón diferente a su bondad y su misericordia. Por eso la canción del Salmo 19 es, alaben al Señor porque Él es su Salvador, o mejor, Él es nuestro Salvador. La segunda parte de la estrofa del cántico inicial del capítulo 19 exalta la soberanía del Señor, es decir, los hechos poderosos y grandiosos de Dios para sostener a su pueblo. Una cosa es que Él sea Salvador nuestro, y otra cosa es que pueda sustentar a su pueblo a lo largo de todas las travesías. Porque recuerden que la redención es un hecho, pero el ser protegidos y sustentados no es un hecho, sino que es todo un actuar permanente de Dios, o todo un oficio que Dios realiza constante en medio de su pueblo. Yo les pregunto, ¿qué sentido tendría para nosotros si Dios salva a los creyentes, es decir, les perdona los pecados, pero no los sustenta para vivir la vida cristiana? O sea, ¿qué sentido tuviera si Él nos perdonara los pecados, nos declarara justos, pero no nos diera toda la providencia o el sustento para nosotros poder vivir el Evangelio en medio de las condiciones que nos corresponden? ¿Qué pensaríamos de Dios? Que hizo una parte, pero no hizo todo, ¿cierto? Algo así como ayúdate, o algo así como Dios hace lo imposible y yo hago lo posible. O como que Él hizo una parte y nosotros nos corresponde el resto, que es un sentimiento común y una creencia común que tienen muchos. Pero cuando dice aquí, Él es salvación, honra, gloria, poder, son de Él, ¿qué nos está diciendo? Él nos salvó, pero ¿qué más ha hecho? Él nos sustenta, nos cuida, nos alienta, nos conforta, de tal manera que ustedes y yo tengamos todas las condiciones para poder vivir el Evangelio. Él no solo nos perdonó los pecados, Él qué más nos da hoy para estar acá. Fuerzas, vigor, entendimiento, confianza,
fortaleza, ánimo, esperanza, para que ustedes y yo podamos vivir el Evangelio. ¿Ustedes creen que la iglesia en la época de Juan, en el primer siglo, hubiera podido perseverar si no hubieran tenido todo el cuidado providente de Dios? Recuerden que los estaban torturando. Recuerden que los emperadores los estaban persiguiendo en las fábricas, en las casas, los sacaban. Pablo fue uno de los que se prestó antes de conocer el Evangelio para pedir cartas de autorización y perseguir a los creyentes. Iban y los encontraban en las sinagogas o los buscaban en las casas, en los trabajos, los sacaban arrastrados, los sacaban engañados y los llevaban a las hogueras. ¿Ustedes creen que si Dios no les hubiera dado todas las condiciones en su señorío, ellos hubieran podido afrontar la fe? Imposible. Imposible. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es, Él no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es nuestro Señor. Señor soberano, providente, cuidador, que nos sostiene. Gloria, honra y poder son del Señor nuestro Dios. Y aquí lo que está diciendo el cántico, entre líneas, es que usted y yo somos finitos. Y por ser finitos somos frágiles. Y como somos frágiles no podemos afrontar ningún reto que Dios nos pone. Y la única manera que podemos afrontarlo es con la gracia de su palabra y de su Espíritu. Es decir, con la obra del Espíritu en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso la Biblia dice que Él es el que comenzó la buena obra y la perfecciona hasta el final. Hay muchos por ahí diciendo que Dios solo comienza la obra y nos toca a nosotros continuarla. Eso es un atropello y una osadía al carácter de Dios. Algunos dicen que Dios nos perdonó y nos toca a nosotros hacer el resto. No, la Biblia dice que el que comenzó la obra la lleva a feliz término. Y esa es la gran esperanza para nosotros. Si Dios solo lo hubiera comenzado, ya no existiéramos. Pero estamos aquí porque aquel que la comenzó, la lleva a cabo constantemente, la perfecciona, la pule en nosotros, pule nuestro carácter, pule nuestra fe y nuestras acciones para que nosotros podamos vivir para Él. En otras palabras, Él es Salvador y Señor soberano. Es decir, la iglesia se somete 100% al señorío de Cristo. Eso es lo que está diciendo este cántico. La iglesia no solamente confía en Jesucristo Redentor, sino que la iglesia se somete por entero al señorío de Cristo. Ese señorío se traduce a través de la palabra y los mandamientos de Dios ejecutados también en la iglesia y en los gobiernos. La iglesia confía en el señorío de Cristo. Y eso es algo muy importante para la iglesia. Recuerden que en otras oportunidades los creyentes en Apocalipsis habían cantado al señorío de Cristo. Sí, grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios justo y poderoso. ¿Qué es lo que están entonando? Que Él es Señor soberano. Es decir, lo que Él disponga está bien. Hay una expresión común en nuestra ciudad que es el sí, Señor. Cuando a uno le dan una orden en el trabajo, ¿cómo debe decir o responder? Sí, Señor. Pero hacerlo, ¿cierto? O cuando a uno le dan una orden en la casa o en la iglesia, ¿cómo debe uno responder? Sí, Señor. Eso es lo que indica que yo me someto a un Señor o a un señorío. Como creyentes, ¿cuál es el señorío al que nos sometemos? Únicamente al de Cristo, a través de la palabra y a través de las autoridades que Él nos ha puesto. Sí, Señor, decían los creyentes. Se sometían plenamente a su señorío. ¿Y cuánto sufrieron? Recuerden que el Señor les dijo, es necesario que por mi causa padezcan. Es necesario que por mi causa sean vituperados, sean perseguidos y sean aborrecidos de todo el mundo. ¿Y qué dijeron los discípulos? Sí, Señor. Sí, Señor, tú lo dices, así lo creemos y confiaremos en ti. Es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Lo que están haciendo estos creyentes en este cántico glorioso es reconocer con lujo de detalles o con elogios o con palabras de exaltación el señorío de Cristo. Y una de las cosas más difíciles para los creyentes es someterse al señorío de Cristo. Es muy fácil creer en Cristo como Redentor. Todos decimos amén. Pero es muy difícil someternos al señorío de Cristo.
Es muy difícil someternos diariamente a las normas, a los principios, a los encargos, a las condiciones que Dios nos establece para poder vivir para Él. Y ahí es donde casi todos tenemos reclamos. Ninguno tenemos reclamos sobre Cristo Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quiénes tenemos reclamos sobre Cristo como Señor nuestro? Casi todos. Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta crisis? Señor, ¿por qué esta injusticia? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos reclamos de Él como Señor. Pero recuerden que la segunda parte de este cántico introductorio del capítulo 19 es: Él no solo es nuestro Salvador, Él también es nuestro Señor. Es decir, todas las disposiciones de Él son buenas y son justas. Eso nos cuesta mucho aceptarlo, especialmente cuando vienen esas situaciones tan adversas y tan incomprensibles, ¿sí? A veces nos preguntamos por qué, por ejemplo, esta enfermedad tan difícil, o por qué esta crisis, o por qué este problema, o por qué este conflicto tan doloroso, o por qué esta pérdida. ¿No se han preguntado ustedes eso? Todos nos preguntamos eso. Creemos en Él como Salvador, pero tenemos muchas preguntas sobre su señorío. Casi que le estuviéramos diciendo: Señor, si tú me permitieras darte un consejo, yo no dejaría que me mandaras esta enfermedad, o esta pérdida de un ser querido, o esta crisis económica, o cualquier conflicto que nosotros estemos pasando. ¿Cuál era el problema que tenían las almas bajo el altar? Recuerden que ellos no tenían dudas sobre el Salvador, pero sí tenían preguntas y reclamos sobre el Señor, sobre Dios como Señor. Y la queja constante que resuena en los oídos a los oídos nuestros es: Señor, ¿hasta cuándo? Y yo les pregunto, ¿y eso no es un reclamo? Claro que sí. Cuando digo: Señor, ¿y hasta cuándo me va a tocar pasar necesidades? ¿Y hasta cuándo esta pobreza? ¿Y hasta cuándo esta crisis? ¿Y hasta cuándo desempleado? ¿O hasta cuándo enfermo? Yo claramente estoy expresando un reclamo, un interrogante, una incomprensión ante Dios, diciendo: yo no entiendo todo lo que me está pasando. Hay cosas que no entiendo y todavía no las acepto. Señor, ¿hasta cuándo? ¿O por qué? Pero en este cántico final ya no hay un por qué, como estaba en el capítulo 5 y 6 en el quinto sello. ¿Por qué? En este cántico solamente hay expresiones jubilosas, porque ya cuando estemos en la gloria eterna no hay preguntas. Dice la Biblia que todas las preguntas serán resueltas y lo entenderemos todo cuando estemos con el Señor. Lo que está diciendo aquí este cántico del 19 es: aleluya, alaben al Señor porque entendimos plenamente su señorío. Solo cuando estemos allá entenderemos por qué era necesario lo que vivimos acá. Todas esas preguntas que todavía están con signo interrogante, todas esas luchas que tenemos o circunstancias que cada uno tiene en su corazón y dice: Señor, ¿por qué? No entiendo. Van a ser resueltas un día. Y ese único día donde se resolverán todos esos interrogantes será en la gloria celestial. Y allá ninguno llegará con una hoja de preguntas. ¿Por qué? Sino con motivos de gratitud. Señor, gracias, tú eres mi Señor. Y todo eso que permitiste era necesario. Todo eso que permitiste, el dolor, las adversidades, las angustias, lo que yo no entendía, lo que te pregunté, lo que te reclamé, todo eso era necesario. Tú eres nuestro Señor. Y todo lo hiciste bien. Y todo lo hiciste con sabiduría y con excelencia, y todo era útil para tu gloria y también para nuestra formación. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que todas esas pruebas nos hacen más fuertes? Si no hubiera pruebas, ¿cómo seríamos? Pues más débiles, más frágiles, más endebles. Pero todas esas pruebas tan difíciles, a veces que nos devastan y que nos quieren hacer agonizar, Dios las usa para hacernos más fuertes, robustecer nuestro carácter, robustecer nuestra fe, para que nuestros motivos de adoración sean genuinos. Si todo estuviera sobre ruedas, ¿ustedes estarían aquí? Yo no creo. Es puente festivo, yo creo que estaríamos en otro lugar, ¿sí? O en negocios, o en viajes, o en descanso. No estoy hablando de cosas malas, son necesarias también. Pero ¿por qué estamos acá? Porque tenemos más motivos de gratitud que de diversión. Porque tenemos más motivos de someternos al Señor que de vivir para nosotros mismos. Alabad al Señor porque Él es nuestro
Señor. Dios nuestro, Señor nuestro, Salvador nuestro. Primera de Crónicas 16:25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, yo le pregunto, ¿será que usted puede alabar al Señor por su señorío y por las obras que Él está haciendo hoy con usted? O usted dice, hay cosas que todavía no puedo dar gracias. Hay cosas que todavía no me atrevo a alabarle porque no las entiendo y no me gustan. El salmista dice que todas las obras de Dios son maravillosas. Y dentro de esas obras hay cosas que nosotros no entendemos y que pegan mucho en nuestras emociones y que nos generan grandes interrogantes. Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y el Salmo 92:2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En Romanos 2, 4 y 5 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que está diciendo el cántico en la segunda estrofa es, Él es nuestro Señor. Y todos los hechos del señorío de Dios o todas las disposiciones de Dios en su señorío son buenas y son necesarias. ¿Había pensado usted eso? ¿Que esa circunstancia que a usted no le gusta es necesaria? ¿Que esa situación dolorosa que a usted no la acepta todavía es necesaria para su vida? Y no estamos hablando de una resignación, y no estamos hablando de aceptar tácitamente las cosas. Estamos hablando de entender que las circunstancias son providentes y que tienen un propósito, y que dentro de ese propósito es gloria para Dios y edificación y fortaleza y confianza para nosotros. La Biblia dice que en Deuteronomios que cuando Dios puso en el pueblo en el desierto, dice cuál era la finalidad. Recuerda, dice para probarte y para saber qué había en tu corazón. Entonces, ¿para qué Dios permite muchas circunstancias adversas? La muerte de nuestros seres queridos, un niño que nace enfermo, enfermedades crónicas, pérdidas, crisis económicas, aún sea producto de nuestras condiciones propias de irresponsabilidad, son provistas por Dios para un propósito especial. Y luego continúa diciendo el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la tercera estrofa de este cántico? La justicia de Dios. El juez, ¿sí? El juez que en un tribunal dicta sentencia absolutoria contra los creyentes y condenatoria contra los incrédulos. El juez que con toda veracidad y rectitud ha dictaminado lo más justo y pertinente para cada uno. Un juez justo y preciso. Justos y verdaderos son tus juicios. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Normalmente nosotros nos quejamos mucho de la justicia. Y normalmente cuando hay sentencias en el gobierno, siempre hay incomodidad de unas partes, diciendo ahí no hubo justicia, no hubo transparencia, no hubo veracidad. Pero no va a suceder así en el trono celestial, porque en el trono celestial todos los creyentes al unísono cantarán y dirán, ese juicio ha sido justo y ese juez es veraz y recto en su determinación. Justos y verdaderos son tus caminos y la razón principal por la cual los creyentes cantarán a la justicia de Cristo no es por la justicia que nos ha otorgado a nosotros, sino por el juicio contra los sistemas de maldad. Y los creyentes dirán, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. ¿Se acuerdan del quinto sello? ¿La sangre de quienes estaba bajo el altar tipificada? De los justos, de los mártires, de los profetas. ¿Qué dicen los creyentes en el cielo? Ese juez justo
ha vengado la sangre de los siervos de Dios que habían sido muertos por los sistemas imperiales, de mano de ella. Fue la descripción del capítulo 18, 17 y 18. Toda la sentencia contra la gran ramera. Los creyentes estaban presenciando tras el mar de vidrio en silencio, pero una vez se dicta sentencia, ¿qué hacen los creyentes? Cantan a una sola voz y dicen aleluya, eso era lo que estábamos esperando. Él es nuestro Redentor, valió la pena el señorío y someternos a su señorío, pero también vimos la justicia con nuestros propios ojos y podemos cantar con nuestros labios que Él ha vengado la sangre de sus siervos los profetas de mano de ese sistema fornicario. Es importante las menciones acá, porque aunque el cántico se hace en el cielo, ¿qué hechos se rememoran de la tierra? La justicia, el sufrimiento, es algo así como valió la pena, ¿sí? Valió la pena. Es un hecho, una expresión que a veces nosotros decimos al final del día, ¿cierto? Cuando uno ha tenido mucha oposición en algo o uno quiere lograr un propósito y lo logra, uno después ¿qué dice? Valió la pena. Si valió el esfuerzo, si valió el empeño que le pusimos o valió la paciencia que tuvimos, valió, ¿sí? Esa es una palabra en algunos idiomas, valió, ¿sí? Valió o lo logramos. Es algo así lo que están diciendo los creyentes en este cántico en el versículo 2. Alabemos al Señor porque valió la pena. Valió la pena todo el sufrimiento, valió la pena toda la paciencia y la espera, y valió la pena porque pudimos presenciar el juicio contra la gran ramera. Hermanos queridos, al final del día, todo lo que nos ha acontecido vale la pena. Al final del día, ustedes y yo tendremos que decir, todo lo que hemos pasado valió la pena, gracias al Señor. Y eso es maravilloso, porque normalmente tenemos tantas quejas. Y recuerden que gran parte de los problemas emocionales que tenemos, ansiedad, impaciencia, angustia, afanes, es porque pensamos que no vale la pena. ¿Sí? Que quisiéramos que las condiciones fueran otras. Nosotros quisiéramos como ser los gestores de nuestro propio proyecto. Y como que no aceptamos las condiciones que Dios pone y las circunstancias providentes. Pero al final del día los creyentes aquí reunidos nos están dando fe de que valió la pena. ¿Qué valió la pena? Creer en Cristo. ¿Pero qué más valió la pena? Todo el sufrimiento que ellos tuvieron que pasar. Aborrecimientos, dispersiones, muertes injustas para unos, ataques de otros, persecución de la familia y de los gobiernos. Todo eso valió la pena al final del día. Y todo ello es motivo de gratitud. Pero también, ¿qué más valió la pena? La resistencia ante los sistemas de maldad. Porque esos sistemas de maldad, los creyentes tuvieron que resistirlos. Ellos tuvieron la oportunidad de huir o tuvieron la oportunidad de sucumbir. Pero ¿qué hicieron los creyentes a lo largo de la historia? Se mantuvieron firmes. Recuerden que en varias oportunidades en capítulo 15 y 16 habla de los testigos fieles y verdaderos. ¿Y quiénes son los únicos testigos fieles y verdaderos? Los que resisten, los que se mantienen firmes, los que dicen vale la pena, ¿sí? Vale la pena, no vamos a salir corriendo. Nosotros estamos ante situaciones similares a las de la época babilónica y la época del Imperio Romano y griego del primer, y segundo y tercer siglo. La pregunta es, ¿vamos a seguir huyendo? Hay muchos indicios históricos y en los medios de comunicación de persecución contra la iglesia que se está cocinando en estos países. Posiblemente va a venir en los próximos años persecución mucho más de frente contra la iglesia. ¿Qué vamos a hacer, creyentes? ¿Correremos? ¿Huiremos? ¿O ustedes y yo diremos, estamos bajo el señorío de Cristo, lo que Él disponga lo aceptaremos y vale la pena obedecer a Dios antes que a los hombres? Vale la pena, aleluya, alaben a Dios, porque al final del día vamos a ver cómo esa fornicaria representada en el capítulo 17 y 18 fue juzgada con todos sus cómplices. Y hermanos queridos, y otra vez dijeron, aleluya. Mire lo interesante, comienza el capítulo con aleluya y termina esta primera sección con aleluya. Aleluya y otra vez, es decir, comiencen alabando al Señor
sigan alabando al Señor y cuando terminen, alaben al Señor. Y el versículo 3 dice, y el humo de ellas sube por los siglos de los siglos. Eso es supremamente importante, esta mención, porque pareciera que se retoma una mención del capítulo 18, ¿sí? Donde habla mucho de humo y de escombros y de una ciudad arruinada. Pero ustedes y yo sabemos que si se incendia una casa o una ciudad, pues el incendio dura por algún tiempo, algunas horas o días, pero luego se acaba y se borra. Pero aquí dice la Biblia que este incendio o este juicio no es temporal. Este juicio contra el sistema de Babilonia o los sistemas bestiales será por los siglos de los siglos. Y eso contradice el pensamiento equivocado de los arrianos que hablan de bueno, me equivoqué, pero que serán aniquilados. ¿Sí? No, la Biblia no habla de aniquilamiento. La Biblia no habla de que fueron destruidos y punto. La Biblia no dice de que dejaron de existir y punto. La Biblia lo que dice es todos esos, así como unos están en el cielo cantando por siempre, los otros estarán en el lugar de tormento, sufriendo la ira de Dios por los siglos de los siglos. Eso es importante, que lo recordemos y que lo prediquemos, porque para muchos dicen que la vida termina con la muerte. Y si todo terminara con la muerte, como decían los griegos, comamos y bebamos. Pero la Biblia no dice que termina con la muerte. Con la muerte termina nuestra travesía en esta tierra, pero luego tendremos que ir a dar cuentas a Dios. Y una vez el juicio, tenemos que afrontar las consecuencias de ese juicio por los siglos de los siglos. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Unos en gloria y otros en miseria. Unos cantando aleluyas a Dios y otros con el canto fúnebre que nunca terminará. Hermanos queridos, nosotros somos de los que no retroceden. Yo espero que ustedes y yo seamos de los que no retroceden, porque los que retroceden cualquier viento de doctrina se los lleva, cualquier desánimo se los lleva, cualquier circunstancia los saca corriendo. Pero aquí los únicos que podrán estar en este cántico público, multitudinario, son los que no han retrocedido. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren estar en este cántico? ¿Ustedes quisieran hacer parte de esta gran multitud vestida de ropas blancas? ¿Sí? Muy bien. Para ello necesitamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Para ello necesitamos someternos a Jesucristo como nuestro Señor y todas las condiciones que Él dispone. Y para ello necesitamos esperar únicamente en el juez justo que se llama Jesucristo, el Cordero Vencedor. Amado Señor, te damos gracias porque una vez más nos recuerdas que el propósito por el cual nos has llamado es para vivir para tu gloria. Y nos recuerdas una vez más que pese a tantas hostilidades y tantos desánimos y circunstancias que operan dentro de nosotros, el fin del creyente es permanecer. El llamado del creyente es estar firme hasta el final y no puede retroceder. El creyente no es aquel que hoy sí, mañana no. El creyente no es como la hoja que arrebata el viento. El creyente, el regenerado, el salvo, el redimido, es aquel que una vez puesto en el camino, no retrocede, no mira atrás, está firme y siempre va hacia el frente, siempre va adelante. Y todo ello por tu gracia, porque nosotros por nuestras propias fuerzas hoy mismo desistimos. Pero estamos aquí en pie porque tú nos has sostenido. Aleluya, alabamos a nuestro Dios. El llamado hoy y siempre a tu pueblo es a alabar al Señor, porque todas las condiciones que tú nos has puesto y las circunstancias que tú provees son necesarias y valen la pena. Primero para tu propia gloria, pero también para nuestra edificación, para nuestra fortaleza, para entender que no nos gobernamos nosotros, sino tú, y para entender que tú vas delante de nosotros. Cuánto dolor muchas veces tenemos en nuestro corazón, cuánta incomprensión por circunstancias de la vida, cuánta amargura a veces almacenamos en nuestro corazón y frustración, pero tu palabra nos llama la atención a entender que todo eso es necesario, que todo eso vale la pena y que lo único que tenemos que hacer es mirarte a ti, mirar el camino, continuar y alabar tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos. Gracias por las circunstancias que vivimos y que viven nuestros hermanos.
Hay hermanos que están pasando circunstancias muy difíciles en su salud, circunstancias difíciles con sus hijos, circunstancias difíciles económicas. Todas esas circunstancias tan difíciles que quisiéramos que acabaran hoy mismo, posiblemente no acaban y seguirán, pero son necesarias. Son parte del propósito tuyo y son parte de las disposiciones tuyas para que podamos al final del día cantar con gran alegría, a gran voz y decir, valió la pena, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Señor y tú eres aquel que has vengado nuestra sangre. Aleluya a tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.